Hola, soy Marlon Martínez, bienvenido a este nuevo video donde te comparto mi análisis del mercado Forex, de lo que fue esta semana, lo que puede ser la semana que viene y te comparto también un poco de mi operativa en cuenta real, obviamente pues resultado del análisis que voy haciendo y voy compartiendo con ustedes. Bien, esta semana vamos al dólar index. En el dólar index eh, terminábamos el final de la semana antepasada con un potente impulso bajista en el dólar y el día lunes de la semana que acaba de terminar tenemos una vela verde aquí en marco diario y el mercado empezaba a dar una posible idea de un retroceso. El inicio de la semana fue un poco confuso. Yo planteé con algunos de los estudiantes la idea de que íbamos a tener un retroceso en el dólar, eso significaría una recuperación del dólar de este impulso bajista, o sea, un movimiento al alza. Una recuperación sería retroceder este impulso bajista y es lo que planteé en inicio de la semana. Sin embargo, luego ya estuve replanteando un poco la idea. Eso puede pasar, el mercado nos puede confundir un poco y por cierto los inicios de semana suelen ser confusos, suelen ser manipulativos, así que hubo un poco de indecisión. Pero mi primera versión fue de retroceso y finalmente eso es lo que ha mostrado el dólar. Ese retroceso quedó muy claramente confirmado con unas noticias que se dieron el día jueves en la madrugada que impactaron al euro. Fueron varias noticias y fue evidente cómo estas noticias causaron un movimiento manipulativo, una búsqueda de liquidez que causó primero un engaño en el mercado, una idea de que el dólar seguiría cayendo, lo cual generó esta mecha en esta vela, esta mecha que ven acá, dio la sensación de que esto era simplemente un retroceso del impulso que todavía parecía bajista. Parecía que esta mecha intentaba demostrar que de nuevo los vendedores tenían el control, pero la siguiente noticia fueron noticias muy seguidas, volvió a reversar el precio. Ese tipo de movimientos los enseñamos en trading con precio y volumen.com, nos enfocamos en manipulación institucional y enseñamos lo que es el principio de liquidez. Aquí se ve claramente la necesidad de liquidez. Hubo un movimiento primero que bajó el precio, se buscó liquidez y con una noticia posterior esa liquidez fue totalmente absorbida. Esas ventas que se posicionaron acá con la caída de la primera noticia fueron absorbidas con compras y el precio se movió al alza. Ese mismo movimiento, ese movimiento en el index, en realidad lo causó las noticias que tuvieron impacto en el euro. En el euro lo que sucedió fue esto. Cuando ya se empezaba a ver una debilidad en el movimiento, que esto también en el euro, esto me invitaba a pensar de que si el euro caía, el dólar podía recuperarse y por eso mi hipótesis al inicio de la semana de una posible recuperación del dólar. Pero todavía había algo de dudas, no sabía si esto en verdad era simplemente un movimiento de descanso para seguir subiendo. Pero cuando suceden las noticias y causan esto, fíjense lo que causan. La primera noticia que fue el jueves en la madrugada, impulsa el precio al alza, lo empieza a mover acá arriba, pero unos minutos después, una segunda noticia, empieza a retroceder el precio y luego las noticias de la mañana, cerca de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, de nuevo regresan el precio completamente y de hecho el precio se coloca por debajo de esta fuerte zona de volumen que tengo marcada aquí en nuestras herramientas de análisis de volumen. El precio atraviesa completamente el punto de control y los boxes indicando un movimiento manipulativo. Este movimiento fue simplemente manipulativo en busca de liquidez y las siguientes noticias ayudaron a devolver el precio. Aquí se combinó todo, empezamos a ver la combinación de price action, señales de price action que mostraban una debilidad
de este impulso bastante vertical. Aquí ya se veía débil. Se empieza a generar un market map con punto de control, volumen, pero ese volumen no sabíamos si era un volumen de reacumulación o de distribución. Así que estas noticias confirman, esta rotura que sucede después de las noticias confirma de que esto era un movimiento de distribución y de hecho por aquí decido plantear una entrada, una venta, pero ya pues estaba sucediendo el fin de la semana, decido cerrar acá esa venta, una venta positiva, $111, pero fue después de haber visto todo este contexto, ¿ok? Porque el inicio de la semana estuvo un poco confuso, pero cuando ya sucede esto, estos son señales que nos deben alertar o nos debes ya poner en tentativa de operaciones, ¿ok? Esto es lo que enseñamos en nuestra academia. Acción del precio, aquí empieza una ruptura, movimientos de volumen o mejor señales de volumen, aquí un punto de control, una zona de boxes, una ruptura falsa y un movimiento que atraviesa de arriba a abajo toda esa zona de volumen, indicando que simplemente la ida arriba fue búsqueda de liquidez. Se combina también el entendimiento de las noticias, algo que trabajamos mucho en la academia, es ver qué señales dejan las noticias en el gráfico. No hacemos trading fundamental, pero nos enfocamos en cómo esas noticias fundamentales impactan el gráfico para plantear nuestra operativa. Se combinaba absolutamente todo, método de Wyckoff, acá una zona de distribución, un movimiento falso al alza, un derrame, como se lo conoce el método de Wyckoff, un derrame con las noticias, un retesteo, mi entrada llegó a estar un poco negativa acá, un retesteo, y miren cómo él retestea justamente el punto de control, se encuentra con punto de control, la zona que fue previamente rota, esto es 4 horas, se encuentra con medias móviles y desde ahí el precio empieza a caer. Yo pensaba que de repente iba a tener más futuro, pero ya era viernes, el precio se pausa y decido cerrar mi entrada. Todavía le veo fuerza a esta caída, es ley de esfuerzo-resultado que enseñamos en nuestro módulo de método de Wyckoff, ley de esfuerzo-resultado. Aquí hay un esfuerzo cuyo resultado todavía es muy poco, esa caída es muy poca, esto es un esfuerzo de ventas, una caída todavía muy prematura, o mejor muy temprana todavía como para pensar que ya terminó, así que todavía le veo futuro a esta caída del euro. Está rompiendo una resistencia, aquí tengo un box en marco diario y lo alcanza a atravesar, así que todavía puede seguir avanzando hasta el siguiente punto de control, que sería esta zona por los 1.1028, ¿ok? Todavía puede haber distancia, estamos hablando de 50 pips por lo menos, o quién sabe si el precio incluso pueda seguir cayendo, pero el euro luce bajista. Esto, si me devuelvo aquí al dólar index, que era lo que estaba analizando inicialmente, el dólar index todavía tiene un espacio para subir. Ya saben que si el dólar index tiene tendencia alcista, el euro dólar va a tender a bajar. Esa correlación, ese análisis del mercado del dólar, también lo enseñamos a nuestros estudiantes en la academia. Nuestro fuerte, en eso nos especializamos, en el mercado del dólar. Dólar que sube, euro que tentativamente empieza a bajar. El dólar tiene distancia todavía al alza, tiene distancia todavía potencial al alza. Miren la zona de resistencia donde se encuentra. Toda esta zona de volumen todavía es un imán y le queda mucho recorrido todavía hasta esa zona, ¿okay? Si trazamos un Fibonacci aquí, todavía imagínense para el 61.8, estamos a mitad de recorrido todavía, así que puede haber mucha distancia al alza todavía, por tanto el euro también puede tener espacio para caer. Cuando ya es más clara entonces la estructura que estaba teniendo el precio, el mercado del dólar, planteé entonces esa entrada que acabo de compartirles del euro,
Y también hice, por ejemplo, una compra en el franco suizo. Esto también sucedió con las noticias, esta caída, este retroceso a esta zona de volumen. Miren el punto de control, esto es una hora y aquí se encontraba un pivot anterior que actuaría antes, resistencia que se rompe, actuando ahora de soporte. Miren cómo actúa muy bien de soporte. Por cierto, también está la media móvil de 200 periodos que se acaba de atravesar, y cuando el precio regresa, ahí decido plantear mi compra y el precio luego se desplaza muy bien al alza y ya se acerca el viernes, decido cerrar. Este activo todavía puede seguir al alza, puede tener distancia todavía un poco, algunos pips todavía al alza, y esto estaría operando pues en consecuencia con la recuperación al alza del dólar. Un dólar que se recupera causa que un franco tentativamente tenga que pagar más por él. Otra entrada que sucede entonces en consecuencia con el análisis que ya se aclaraba con el mercado. La semana pasada les compartía una entrada en el neozelandés. El neozelandés venía una tendencia alcista muy interesante. Les compartí este video donde hice una entrada acá y la llevaba en trailing stop, y por aquí ya empiezo a cerrar esta semana ya con esta mecha, esta pin bar. Yo venía ajustando bastante el trailing stop y esta pin bar, esta vela roja con mecha en el piso, me saca ahí con un stop out, me saca en positivo, una operación muy bonita que aproveché con todo este recorrido. En la academia nos especializamos en el mercado del dólar, creo que ya sabrás esto, nos especializamos en operar las divisas principales que cruzan con el dólar. Sin embargo, pues eventualmente, personalmente, opero algunos otros activos, no es mi fuerte, no los opero con frecuencia, pero eventualmente los observo para ver si encuentro oportunidades. Esta semana encontraba algo interesante en Netflix. Este es el CFD de Netflix, no es la acción de Netflix. Recuerda que si estamos en el mercado Forex, lo que operamos son los CFDs. Esto lo enseño en el curso gratuito, la diferencia entre lo que son los futuros, el mercado Forex, que es un CFD, todos esos conceptos básicos los enseño en el curso gratuito. Te dejaré el enlace a ese curso gratuito en la descripción de este video. Hablaba entonces de que lo que yo opero acá en el mercado descentralizado, en el mercado Forex, es el CFD. Ojo con eso, no la acción como tal de Netflix, pero realmente el movimiento es el mismo. Estoy operando prácticamente el movimiento que está teniendo el activo subyacente, en este caso la acción de Netflix. Lo que veía era una estructura alcista porque venía aquí una tendencia bajista que muy claramente se rompe. Esta tendencia bajista se rompe, de hecho puedo trazar una línea directriz acá. Miren cómo actúa de bonito este activo, muy armónico. Hace esta ruptura y se regresa. Rompe la directriz actúa ahora de soporte. Las roturas generalmente van a causar un retroceso. Y lo que vamos es a esperar ese retroceso para posicionarnos. En este caso una rotura al alza. Vamos a esperar el descenso, la caída, para plantear de nuevo nuestras compras en el retroceso, en el pullback. Cuando yo veía esta vela verde aquí interesante, planteé una compra. Esto es 4 horas y me bajo a 1 hora. Por aquí tenía una pin bar que se rechazaba muy bien desde esta directriz que ya les mostraba anteriormente. Allí planteo mi compra, pero pongo el stop loss por acá muy ceñido. De hecho, creo que no me estopeó, sino que decido cerrarla porque mi stop estaba por debajo de la vela. Lo hice aquí a nivel de vela en este caso, no me protegí con el pivot. Si me hubiera protegido con el pivot anterior, seguramente pues estaría más tranquilo, pero no me gustó la estructura y aún así decidí cerrarla porque me abrió con un gap al día siguiente del día que coloqué la entrada. No recuerdo, esto fue iniciando la semana. Puse mi entrada por aquí
y cuando al día siguiente me abre con un gap, que eso es algo que no me gusta del mercado accionario. Generalmente presentan muchos gaps, aquí hay un gap, aquí hay un gap, aquí hay un gap. Eso suele suceder en el mercado accionario. Cuando me apertura con ese gap, de hecho no me estopeó porque no tocó mi stop loss, decido cerrar la entrada, una entrada con un negativo de $25. Y fíjense lo que hace el precio, creo que simplemente fue un movimiento en búsqueda de liquidez, porque llega a esta zona de mínimos debajo de la mecha, y justo cuando llega ahí vuelve a levantarse el precio al alza. La estructura que tiene ahora es una estructura ya quizás pues nos daba una mayor confirmación de la tendencia alcista. Miren cómo el precio empieza a regresar a esta zona, respeta muy bien este soporte, esta directriz, y desde allí se empieza a elevar de nuevo, ya se encuentra por encima de boxes de una hora y medias móviles sirviendo de soporte. La media móvil aquí de 20 periodos, la de 8 periodos están prácticamente ya atravesando la media móvil de 200 periodos, lo cual es un síntoma muy interesante de precio al alza. Netflix luce bastante alcista. ¿Okay? Muy bien, con esto termino este video de análisis de esta semana. Podrás ver que aparte del análisis que hago, pues también te comparto mi operativa real, operativa en la que te demuestro que hay operaciones ganadoras. Te mostré algunas entradas ahorita que sumaban un poco más de $200. Una entrada que traía desde la semana pasada, también que me dio esta semana un poco más de $200 también. Pero por supuesto también te comparto que hay entradas negativas. Tuve otras entradas positivas, otras entradas negativas, pero al final el balance fue positivo y eso se puede conseguir con lo que te enseñamos en la academia: acción del precio, análisis de volumen, entendimiento de la manipulación institucional, método de Wyckoff. ¿Okay? Entradas positivas, entradas negativas, puede suceder, pero lo que buscamos es que nuestro método, nuestra estrategia, al final consiga que esas matemáticas siempre estén a tu favor, que lo que sumen tus entradas positivas, por supuesto, sea mucho más alto que aquellas que no salieron bien, como en este caso esta es una de mis entradas negativas de esta semana, pero también te compartí mis positivas y al final el balance, como ya te dije, es un balance positivo. Eso mismo lo puedes conseguir tú el día de mañana con práctica, con una buena estrategia. Así que te invito a que revises la descripción de este video. Allí te dejo toda la información de nuestra academia, la información del curso gratuito, el curso profesional y pues por supuesto te espero allí en alguno de mis cursos, o por lo menos que sigas conectado con nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. No dejes de suscribirte en el canal, abajo también el enlace para que estés conectado con los videos que semanalmente como este estoy compartiendo con todos. Soy Marlon Martínez, te veo en un próximo video. Hasta pronto.